Presidente, mire, no le digo que gracias porque si esto no es una dádiva suya, ni de la mesa directiva. Usted mismo lo dijo acá, que le ha dado el tiempo que se le ha dado la gana a ellos, en sus palabras, porque yo no hablo así, yo hablo de otra manera, yo hablo con mayor respeto para los colombianos. Pero lo que le quiero decir, señor presidente, es que el polo, yo veo aquí que muchos hoy están diciendo pues que están por las víctimas, que se juegan la vida por las víctimas, que sus bancadas y sus partidos le apuestan a que las víctimas tengan derechos, y han manifestado en los grandes medios de comunicación y ante la opinión, inclusive voceros del gobierno de manera oficial han expresado que el Polo es el único partido que va a votar en contra de este proyecto. Yo quiero recordarle a usted y a este país que ha sido justamente este partido, el Polo Democrático Alternativo, el que de manera valiente, de manera decidida, ha enfrentado este escenario de guerra y de barbarie que se vive en este país. Si a alguien se debe que hoy en Colombia conozca la verdad de lo que ha ocurrido frente a las actuaciones del paramilitarismo, frente a las actuaciones de agentes del Estado, frente a las actuaciones de grupos guerrilleros, llámese FARC, ELN o otros grupos que actuaron de manera criminal, de manera diabólica contra seres humanos, si a alguien se le debe que políticos presos hoy condenados que estuvieron en este Congreso, que se aliaron con el narcotráfico y que se aliaron con paramilitares, si a alguien se le debe esa verdad que hoy conoce el país, es a este partido y a estos congresistas, presidente. Claro que a nosotros nos interesa, que haya una ley de víctimas, pero no cualquier ley de víctimas. No una ley de víctimas hecha al amaño y antojo de este gobierno. No una ley de víctimas hecha al amaño y antojo de las bancadas de la Unidad Nacional. A nosotros nos interesa una ley de víctimas al amaño y a la responsabilidad que tiene la sociedad y el Estado con las víctimas. Eso es lo que nos interesa a nosotros como Polo Democrático Alternativo. Por eso el senador Luis Carlos Avellaneda ha sido corto inclusive en su exposición y en lo que usted le ha denominado adendo de 105 artículos que en nuestro entender hacen parte integral de lo que debe ser efectivamente una ley de víctimas que conduzca a reparar de manera integral a las personas, a los seres humanos afectados por el rigor de esta barbarie, de este conflicto armado que ha vivido el país. Claro que a muchos colegas aquí les aburre que el Polo Democrático y su ponente en comisión primera, el senador Avellaneda, haya explicado de manera puntual y contundente cada uno de los argumentos que nosotros tenemos en 105 artículos que debe contener el proyecto de ley de víctimas de manera integral. Pero al gobierno le interesa su ley de víctimas, la ley de víctimas de la Unidad Nacional. A nosotros nos interesa la ley de víctimas que garantice efectivamente que los derechos de esas víctimas en esta ley se cumplan de manera integral. Y voy a dejar este documento, señor presidente, a propósito de mi intervención. Este es el pronunciamiento conjunto de organizaciones de víctimas a propósito de este cuarto debate de víctimas y defensores de derechos humanos a este proyecto, que dejan las siguientes 11 consideraciones para que sean tenidas en cuenta en este proyecto, y las voy a dejar radicadas para que hagan parte integral de esta discusión y del acta con la que se va a aprobar este proyecto. En primer lugar, las víctimas consideran que este proyecto de ley carece de objetivos idóneos en materia de indemnización administrativa. Segundo elemento central que plantean las víctimas: este proyecto de ley contempla figuras como el llamado contrato de transacción, que obstaculizan el acceso a la justicia y violan el derecho a una justa indemnización. Tercero, este proyecto no contempla un reconocimiento explícito de que el fundamento de las medidas de reparación es la responsabilidad del Estado por el incumplimiento
de su deber internacional de garantía y protección de los derechos humanos. Cuarto elemento que plantean las víctimas que no contiene este proyecto. Este proyecto de ley vulnera el principio de reparación integral de carácter patrimonial y no contempla la figura de reintegración del proyecto de vida de las víctimas conforme a los estándares internacionales. Quinta observación de las víctimas. El proyecto de ley contraviene la jurisprudencia constitucional respecto a la estricta distinción entre ayuda humanitaria, prestación de servicios sociales y medidas de reparación establecidas en distintas sentencias y pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sexto elemento, este proyecto de ley desconoce el principio de universalidad e igualdad del conjunto de víctimas. Sexto elemento que plantean las víctimas, se ha desdibujado el carácter transicional de la restitución de tierras en este proyecto. Octavo elemento planteado por las víctimas, el proyecto de ley plantea retrocesos respecto de los derechos de la población desplazada en relación con la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional, en especial la sentencia T-025 de 2004, que consideran ellos ha sido quebrantada y vulnerada de llegarse a aprobar esta ley de víctimas. Novena consideración de las víctimas. La institucionalidad contemplada para la atención y reparación de las víctimas es confusa y de difícil acceso para las víctimas que quieran acceder a una reparación integral. Décima consideración de las víctimas. El carácter inconstitucional de la supeditación de los derechos fundamentales de las víctimas al principio de sostenibilidad fiscal es un elemento central que plantea las víctimas. Y por último, señor presidente, honorables senadores, las víctimas consideran que se percibe la ausencia de participación y de consulta de las víctimas en este proyecto, en su elaboración, discusión y ejecución de la ley. Conforme a lo anterior, la participación, dicen las víctimas, no puede ser formal o simplemente informativa, sino que debe contar con criterios y mecanismos concertados para garantizar la participación efectiva de las víctimas. De allí que sea un deber ético e incluso jurídico dejar constancia de la ausencia de consultas suficientes a las víctimas, así como suficientes audiencias congresionales encaminadas a escuchar a las víctimas dentro de este debate. Firman en Bogotá, en el mes de mayo, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Mesa Nacional de Víctimas perteneciente a organizaciones sociales, Coordinación Nacional de Desplazados, Organización de Población Desplazados Desarraigados, Asociación de Afrodescendientes y Desplazados, Asociación Nacional de Desplazados, en fin, señor presidente, 34 organizaciones de víctimas firman estas 11 consideraciones que no han sido tenidas en cuenta en el proyecto de ley. Por eso, el Polo Democrático Alternativo va a votar nuestro proyecto, que ha sido presentado por el senador Luis Carlos Avellaneda y ampliamente discutido, porque recogen no solamente estas consideraciones que han hecho las víctimas que firman este documento, sino que recogen toda la jurisprudencia de la Corte Constitucional, está aterrizado a los estándares internacionales, y de esta manera el Polo Democrático se aparta de esta decisión de esta plenaria del gobierno y va a votar nuestro adendo y nuestros 105 artículos, porque estos 105 artículos contemplan la integralidad de una reparación efectiva a las víctimas, señor presidente.